Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, si se le Buenas escucha. tardes. Bien, bien. Hoy vamos a dar pues inicio a la práctica número 4 del laboratorio de física 321, ¿verdad? La práctica tiene por nombre carga y descarga de un capacitor. Y en la situación que tenemos o el sistema que tenemos el día de hoy para esta práctica es que tenemos un capacitor conectado con una resistencia en un circuito serie y se alimenta este circuito, bien, en cierto momento se le aplica, se alimenta con cierto nivel de tensión, bien, y lo que pasa cuando colocamos esta fuente de alimentación dentro del circuito en serie, el capacitor se carga, se dice que se carga en el sentido de que almacena energía en forma de voltaje y lo hace como con cierta forma a través del tiempo, es decir, la carga de un capacitor no es instantánea, sino que hay que esperar cierto momento en el tiempo para que el capacitor pueda almacenar toda la energía que es capaz de almacenar. ¿Ok? Y después veremos cómo se descarga un capacitor. En ese caso, lo que se hace es que se quita la fuente de alimentación y simplemente se cierra el circuito. Y lo que pasa es que toda la energía que tenía el capacitor es transmitida al resistor con el que está conectado en serie. Entonces nosotros vamos a tratar de graficar y obtener un ajuste de ciertos datos que vamos a medir del voltaje de un capacitor con respecto al tiempo y vamos a tratar de ajustar ciertas curvas bien en el software de matemáticas para obtener lo que es la constante de relajación, constante de tiempo de lo que es la carga y descarga de un capacitor. Entonces, vamos ahorita a empezar de momento a lo que es mostrarles la guía que se tiene para la práctica, ¿ok? Entonces, quiero que me confirmen si pueden ver mi pantalla y donde yo estoy mostrando la guía de la práctica y hay otro documento PDF que dice lineamientos. Entonces, me confirman por favor si ven mi pantalla. Sí se ve. Ok. Para esta práctica vamos a tener dos documentos, similar a la práctica anterior en que hay un documento que le llamamos un documento de apoyo. En este caso lo que tenemos acá es una guía que tiene toda la información sobre la práctica. Es decir, contiene una introducción que lo que nos dice es cuál es el sistema que se tiene en la práctica, o sea, el problema que se va a estudiar en el laboratorio. Los objetivos de la práctica, que son estos tres que están aquí, que principalmente es obtener las curvas de carga y descarga de un capacitor circuito RC en serie, describir cualitativamente la carga y descarga de un circuito RC en función de los parámetros involucrados, es decir, describir cualitativamente quiere decir que cómo dependen estos procesos de carga y descarga de un capacitor en lo que es con los parámetros de la resistencia que está en el circuito, la capacitancia que tiene el capacitor y el voltaje de carga, que es el voltaje de la fuente. Es decir, y por último, determinar la capacitancia equivalente de un circuito RC. En este caso es para un circuito RC donde se tiene dos capacitores en paralelo. ¿Bien? Entonces aquí hay que agregar eso, que se tienen dos capacitores en paralelo. Por eso es que se dice que se va a determinar una capacitancia equivalente para tal circuito. Bien, en la guía también les muestra aquí este marco teórico. Como cualquier otra guía, siempre le va a mostrar el marco teórico que tiene la práctica, que en sí les muestra cómo se obtienen las ecuaciones de carga y descarga de un capacitor. Entonces, acá el marco teórico les muestra cómo es el circuito para cuando cargamos un capacitor. Yo les decía que todo va en serie, como una resistencia, un capacitor y una fuente de tensión. Bien, en este caso de 5 voltios. Y la descarga es que se quita la alimentación y simplemente se cierra el circuito donde estaba la alimentación, colocando en corto el circuito. Bien, son conceptos que en circuitos y en introducción
A ingeniería eléctrica se miran el cortocircuito y el circuito abierto, ¿verdad? En este caso solo está el cortocircuito. Ok, y aquí se les muestra todo el desarrollo de cómo se obtienen estas ecuaciones para términos de voltaje. Bien, en términos de voltaje, la ecuación nos dice que el voltaje de un capacitor es igual a este voltaje E, que es en realidad el voltaje de entrada, multiplicado por 1 menos la exponencial de menos T sobre tau, donde este tau se le llama constante de tiempo o constante de relajación, que está definido por la multiplicación de la resistencia por el capacitor. Bien, bueno, en realidad sería el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia. ¿Ok? Y este valor de tau me da como una característica de qué tan rápido se carga o se descarga un capacitor, ¿verdad? Porque es una constante de tiempo, es decir, me dice en cuánto tiempo el capacitor llega a cierto nivel. Bien, si llega a cierto nivel. Entonces, dice que teóricamente, cuando pasan 5 veces este valor de tau, el capacitor debe estar cargado. Entonces, si nosotros tenemos un tiempo muy pequeño, quiere decir que la carga es rápida. Bien, si este tau es pequeño, la carga o la descarga del capacitor es rápida. Si el tau es bastante grande, entonces la descarga o la carga va a ser muy lenta. ¿Ok? Entonces, esto se tiene aquí en el marco teórico y es de lo que ustedes tienen que saber, leer, ¿verdad? Para contestar las preguntas de marco teórico que se les piden en la parte de los lineamientos, ¿ok? Más adelante acá se les muestra el procedimiento a seguir para la toma de mediciones que se va a utilizar como recurso para la simulación. Esto que se llama Tinkercad, ¿verdad? Autodesk Tinkercad, que es un lugar, ¿verdad? Donde usted crea una cuenta y usted puede crear algunos circuitos con Arduino, como el que se mira aquí en la imagen. Bien, entonces, para poder acceder al simulador, usted va a tener que crear una cuenta en Autodesk o Tinkercad, como dice el primer paso. Bien, usted ingresa a este enlace y debe crear una cuenta personal para crear y le tiene que dar a la opción de crear una cuenta personal para crear su cuenta, ¿verdad? Ahí les van a pedir las cosas que siempre les piden cuando crean cuentas, ¿ok? Luego, cuando usted tenga la cuenta creada, usted va a necesitar un enlace para acceder a este simulador. Bien, entonces, para acceder a este simulador, usted va a ver que nosotros como instructor le vamos a compartir ese enlace. Entonces, aquí dice, ingrese a la simulación de carga-descarga de un capacitor Tinkercad utilizando el vínculo que proporciona el instructor. Entonces, yo como instructor le voy a proporcionar un vínculo que es uno de los que se encuentran en este blog de notas, que es este que está acá para una de las configuraciones y este otro que está acá para otra de las configuraciones. Entonces, en la primera configuración lo que se va a tener simplemente es el circuito que vimos en el marco teórico en serie, que es la fuente, un resistor y un capacitor en serie, construidos aquí en lo que es el simulador, bien, que todo está armado dentro de este protoboard, como que estuviéramos haciendo el circuito allá en ingeniería eléctrica con una protoboard de forma bien real, ¿verdad? Solo que utilizando el simulador. Bien, entonces ustedes entran a este enlace, les va a aparecer algo similar como se muestra en la imagen, bien, y aquí les va a aparecer la opción, como dice acá donde dice Daniel Mar.teru. Aquí abajito aparece este botón que dice copiar y editar o copiar o modificar. Entonces todo el mundo que vaya a realizar la simulación va a dar clic aquí, a ese botón, y lo que va a pasar es que se le va a copiar el archivo de la simulación a su cuenta. Y a su cuenta lo van a poder usar o simular para la realización de la práctica, ¿bien? O simplemente no lo copian, ¿verdad? Se puede simular acá. Pero en el primer caso van a tener que copiar, ¿bien? Copiar este enlace, copiarlo a su cuenta, porque en esta primera práctica usted va a tener que modificar algunas cosas. Entonces tiene que copiar y modificar. De esta manera usted va a poder ver todo lo que está acá, sigue los pasos y va siguiendo los pasos de forma adecuadamente y obtiene los datos, ¿verdad? Yo se les voy a explicar cómo utilizarlo aquí en forma en vivo y en directo. Luego hay otro procedimiento en que usted coloca
un capacitor en paralelo, bien, al que ya tenía antes, o en otra configuración, es decir, coloca capacitores en paralelo que tienen ciertos valores que producen cierto tau igual a 5 por cuestión de que se muestre los datos, todos los datos. Bien, ya vamos a ver eso a qué me refiero más adelante. Y el procedimiento que se va a hacer es muy similar a lo que se hace acá, entonces por eso acá no ven muchos pasos, sencillamente dice que hay que repetir los datos, solo que en este caso no va a ser necesario que ustedes modifiquen nada en esta configuración, ya van a ver por qué. Luego está acá la toma de datos, cómo se hace, que también se la voy a explicar, y los cálculos, aquí que se les pide en la guía, ¿verdad? Pero yo les digo que mejor, antes de ver los cálculos que están aquí, sigan los que están en los lineamientos, ¿bien? Y después hay que hacer un cuestionario que consiste de todas estas 10 preguntas, ¿ok? Entonces primero les voy a mostrar los lineamientos que contiene la guía de los lineamientos y después vamos a pasar a la parte de cómo se mide. Entonces, en los lineamientos, acá se les muestra las generalidades de cómo se quiere que ustedes realicen su informe, es decir, se quiere que realicen el informe en totalidad en Wolfram Matemáticas. Ya saben cómo hacer eso, ¿verdad? Con formato de edición, cuando tienen que redactar párrafos o títulos, ¿verdad? Y también el máximo de integrantes es 5, dice acá, pero algunos grupos creo que están en 6 por cuestiones de que no ajusta para hacer 3 grupos de 5. Bien, entonces lo demás es explicación de cómo o cuáles son las secciones que debe contener su informe. Por ejemplo, una portada, una introducción, objetivos, marco teórico, procedimiento experimental, tratamiento de datos, análisis de resultados, conclusiones, cuestionario y bibliografía. Acá se les hace énfasis que el cuestionario es el que se está en la guía, ¿verdad? Que tienen que responder las 10 preguntas que están aquí en esta guía, estas. Bien. Recordar las cosas que dicen acá. Por ejemplo, en la introducción debe contener el problema físico, es decir, describir cuál es la situación que se va a estudiar en la práctica. Tiene que tener también qué es lo que van a determinar de este sistema y cuáles son los medios que van a utilizar para poder encontrar resultados. ¿Ok? En los objetivos siempre deben ir en fin de lograr algo con el experimento. Es decir, el experimento, ¿qué me permite hacer? ¿Qué me permite obtener? Entonces, en ese sentido, tienen que redactar los objetivos. Y en las conclusiones, pues simplemente ustedes tienen que responder a estos objetivos con los resultados. Es decir, si usted coloca una conclusión como por ejemplo se logró obtener la capacitancia equivalente de capacitores en paralelo, la conclusión está mala si solo pone eso, porque no es válido decir que solamente obtuvo algo sin mostrar resultados, ¿verdad? Porque el fin del laboratorio es que usted encuentre resultados y los muestre al lector, bien, en un informe. Por eso debe colocar resultados siempre en las conclusiones. Y el análisis de resultados simplemente usted tiene que discutir los cálculos que usted tiene, los resultados que tiene, si son coherentes con la parte teórica, es decir, si lo que usted obtuvo corresponde igual a la parte teórica que usted conoce, al concepto, o si no, en qué difieren en ese sentido, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, el marco teórico que se les pide aquí en los lineamientos son solamente estas 4 preguntas, que en realidad en el marco teórico no va a colocar las 4 preguntas, ¿bien? Es decir, que usted va a responder las preguntas sin colocar las preguntas. Usted las va a responder en forma de párrafo, como se muestra aquí en esta guía. Si ustedes se fijan, en la guía no hay ninguna pregunta. Aquí colocan el marco teórico, de párrafo en párrafo, con las ecuaciones correspondientes, y no hay ninguna pregunta, ¿ok? Es de esa manera que deben buscar realizar su marco teórico para su informe. Pero todo ese marco teórico debe contestar estos 4 aspectos, ¿ok? El primero es que utilizando un circuito RC como el que se muestra en la guía, que es el proceso de carga de un capacitor, dice encontrar la ecuación que describe el proceso de carga. Ustedes pueden seguir este planteamiento que tiene aquí en la misma guía para obtener la ecuación de la carga, ¿bien? Que es esta que está acá, ¿bien? Y la ecuación de descarga también la tienen que obtener de una forma muy similar para el aspecto número 2. Entonces, para eso también lo pueden ver aquí. Bien, aquí está el desarrollo.
Y en el aspecto número 3 se les pide que, dice aquí, en estas ecuaciones se define la constante tau como R por C. ¿Qué unidades tiene esta constante en el sistema internacional? Demostrarlo utilizando análisis dimensional. Entonces simplemente usted tiene que venir y decir qué unidades tiene esta constante. Ya sabe por marco teórico que esto es una constante de tiempo, entonces tiene que tener unidades de segundos. Ahora, usted tiene que demostrar por qué tiene unidades de segundos sabiendo las unidades que tiene la capacitancia y las unidades que tiene la resistencia. ¿Ok? Pregunta, bueno, aspecto número 4. Se dice que si se tiene, en vez de un solo capacitor, una combinación de estos en serie o en paralelo, o combinados de ambas, ¿cómo se le llama al valor de C que se utiliza para encontrar tau? ¿Ok? ¿Y por qué? Entonces, usted sencillamente tiene que venir acá, al marco teórico de acá, y, no, perdón, a los objetivos, y aquí está la palabra clave. Determinar la capacitancia equivalente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con capacitancia equivalente? Es decir, usted puede tener aquí donde está el circuito, donde está ese capacitor, varios capacitores conectados en serie o en paralelo o combinados aquí. Y resulta que para efectos de carga de un capacitor, usted puede modelar todos los capacitores acá combinados como un solo capacitor que va a colocar en estas terminales, ¿bien? De forma de que la capacitancia que va a aparecer en el término de tau va a ser la capacitancia equivalente en estas terminales. Entonces, en ese sentido va la respuesta para este aspecto. ¿Ok? Y lo que yo les decía que en vez de fijarse aquí en la guía, en la parte de los cálculos, que es esta que está por acá, aquí, no, por acá, en vez de fijarse en esto de acá, fíjense en lo que está acá. Tratamiento de datos, acá se les dice cómo van a realizar las cosas en matemáticas. Bien, les dicen qué tienen que hacer para el proceso de carga, qué tienen que hacer para el proceso de descarga, que va a ser similar. Bien, y para el proceso de configuración, con la configuración de dos capacitores en paralelo. Bien, acá se les muestra cómo van a estar las ecuaciones que van a utilizar para los modelos, qué comandos van a utilizar en matemáticas para realizar cada una de las cosas que se les pide acá. Bien, entonces por eso les digo que vean los lineamientos, porque en los lineamientos está muy detallado lo que se les pide en los cálculos. Es decir, usted tiene detallado acá qué es lo que tiene que ir haciendo en matemáticas. Bien, y no olvide que no se vaya a saltar ninguno de esos pasos, ¿verdad? Por ejemplo, acá le piden la función de carga utilizando el valor de tau y el valor de voltaje T. Bien, donde este voltaje T es el voltaje de entrada. Bien, y este tau es el tau que encuentra. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Usted tiene la ecuación como está acá. Bien, y lo que se va a medir es esto de acá, voltaje del capacitor, y el tiempo en que se tiene el voltaje. Entonces usted tiene esto, y desconoce esto y desconoce este valor de tau. Entonces lo que se hace es un ajuste no lineal para encontrar este valor de voltaje, que es el voltaje de la terminal o voltaje de la fuente, y el tau. Entonces, cuando usted encuentra esto y esto por ajustes, este de acá le debe dar muy cercano a 5 voltios, que va a ser el voltaje de la fuente, y este tau de acá le debe dar muy cercano al valor de tau que corresponde para ese circuito. Bien, que vamos a ver en el simulador cuál es el que corresponde. Bien, entonces ustedes hacen ese ajuste para carga, encuentran estas dos cosas como están aquí. Bien, acá le dicen que deben reportarlas en forma estándar como están aquí con sus respectivas unidades, como dice acá. Deben hacer gráficos donde usted va a hacer un gráfico en el que va a utilizar la función que está acá, esta función de carga. Bien, va a utilizar la función de carga para valor de tau y de tau esperados de la simulación, anotados al inicio del procedimiento. Ya vamos a ver a qué se refiere eso también. La función de carga utilizando el valor de t de tau y de t encontrados por el ajuste, es decir, lo que usted encontró acá. Y por último, los datos tomados con el simulador. Bien, entonces
Este procedimiento se va a repetir para tanto la descarga y para la configuración en paralelo, ¿verdad? Solo que para la configuración en paralelo se le va a sumar un cálculo más que consiste en que usted encuentre la capacitancia equivalente del circuito, dado por esta expresión que está acá. Bien, dice, con el valor obtenido de tau, usted tiene este tau por ajuste, bien, y el valor de R dado en la simulación, encontrar un valor para la capacitancia equivalente. Es decir, despeja para la capacitancia equivalente y listo, y la encuentra. Bien. Y eso sería todo lo que hay que hacer en los cálculos. Y yo les voy a demostrar ahorita cómo funciona la simulación. Entonces vamos a colocar aquí los pasos. Bien, en el caso del procedimiento número 1, en el que se espera cuál es la resistencia que van a colocar. Está aquí. Bien. Entonces yo les muestro aquí el enlace que toca a los que son de la sección mía, ¿verdad? Es este. Entonces yo les voy a pasar este enlace, ustedes le van a dar copiar y pegar, ¿verdad? En su buscador. Y, por ejemplo, cuando ustedes le den Enter, van a ver la simulación de la siguiente manera. Bien, como está acá. Ok, cuando ustedes vean esto, como aparece en la imagen de la guía, simplemente le van a dar aquí a copiar y pegar. Y cuando le den copiar y pegar, en su cuenta se les va a ver algo similar a esto. Ok, similar a este que está acá. Este primero que dice copia de FS321, carga y descarga, es la copia que ustedes crean cuando le dan copiar y pegar. Bien. Y para poder ver estos circuitos en su cuenta, deben de darle clic aquí donde dice circuitos. Porque por defecto va a aparecer aquí donde dice diseños en 3D. Entonces, para poder ver el circuito que copian, ustedes deben darle clic aquí donde dice circuitos. Y aquí les va a aparecer la copia. Cuando ustedes entren a la copia, ustedes vienen, ya tienen la copia y pueden venir acá, ok, y le dan modificar. Bien, deben de darle modificar para este procedimiento porque ustedes tienen que hacer lo que se les pide aquí en la guía. Ok, vamos a la guía, aquí en la guía dice, bien, aquí simplemente instrucciones de no alterar nada más. Bien, solo va a alterar algunas cositas que son las que colocan aquí. Bien, que dice, por ejemplo, aquí dice, para modificar estos valores de un solo clic en cada uno de los componentes y se mostrará una pequeña ventana en la que es posible modificar su valor y su multiplicador, o sea, el prefijo de la unidad. ¿Ok? Lo que les voy a decir ahorita es lo único que van a modificar. Lo demás no se va a modificar, porque si modifican cualquier otra cosa o el código, bien, del Arduino, la simulación les va a salir por la banana. Bien, entonces no se les aconseja que modifiquen cualquier otra cosa que no sea la que se les indique acá. Entonces, ¿qué es lo que van a modificar de primero? Bueno, el valor de su resistor. ¿Ok? Van a colocar en su resistor un valor de código de colores que tenga verde, negro y amarillo. Bien. Usted verá aquí en la simulación, vámonos a la simulación, aquí, ok, que aquí está el resistor y tiene un código de colores, ok. Entonces lo que tiene que buscar usted es colocar ese código de colores, bien, como se fijan, aquí está ahí. Entonces, vamos a ver, la guía dice que debe ser color verde, negro y amarillo, bien, como se muestra acá. Entonces, de esta manera, ustedes cuando lo tengan con estas códigos de colores, bien, ustedes van a poder observar cuál es el valor que tiene acá el resistor. Bien, simplemente dan clic acá y van a poder observar cuál es el valor que tiene el resistor. Es decir que para poder colocar este valor, o sea, para poder colocar estos colores, usted debe indicar esto que está acá, los 500, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, pongo 158, bien, van a cambiar el código de colores. Si utilizo otro prefijo, van a cambiar también. ¿Ok? Si se fijan, cambia. Y eso es lo que tienen que modificar, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar uno diferente, un código de colores diferente, porque ustedes tienen que investigar cómo va a ser el código de colores para su configuración, que va a ser la que indica la guía. Bien, que será
verde, negro y amarillo. Bien. Luego, la guía dice que también tienen que modificar este capacitor de tal manera que, a ver, la guía dice que tienen que modificar ese capacitor de tal manera que el tau que les aparezca sea de 5 segundos. ¿Ok? Entonces, para lograr eso, usted tiene el valor de su resistencia. Entonces, mi resistencia aquí es 400, ¿verdad? Bien, 400 kilo ohms. Y ocupo colocar aquí en la capacitancia un valor tal que me devuelva 5 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacen eso? Ustedes pues simplemente hacen un despeje, ¿verdad? Por ejemplo, tienen un valor de R, ¿ok? Y de 400 sería por 10 a la 3, ¿verdad? Porque son kilos. A ver, si son kilo ohms, entonces son por a la 3, por 10 a la 3. Ok, vamos a colocar que no se muestre. Y ustedes simplemente tienen que despejar, ¿verdad? Si tau, vamos a poner tau aquí. Tau igual a 5 segundos, ¿verdad? Entonces, vienen ustedes y pueden hacer el despeje sencillamente acá como C. En este caso sería el capacitor, pero tienen que utilizar una letra más porque C está como una variable protegida. Entonces pondríamos CA de capacitor igual a, sería el tau dividido entre R. ¿Ok? Bien, quiero un valor numérico, entonces colocamos acá la opción para poner valor numérico. Y esta debería ser mi capacitancia. Si se fijan, entonces si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo puedo dejar como 12.5 micro coulombs. Entonces aquí sería 12.5 microfaradios en este caso, porque las unidades de la capacitancia están en faradios. Bien, entonces en este caso ya tenemos la configuración de manera que me vaya a dar un tau de 5 segundos. Entonces, eso es lo que deben buscar con su simulación, obtener eso para realizar la simulación. ¿Ok? Entonces, les explico ahorita cómo está diseñado el circuito. Bien, el circuito, aquí si ustedes verán en el Arduino, se les observa, si ustedes verán aquí, dice 5B, o estos pines que están acá, si ustedes han trabajado ya en Arduino, aquí en estos pines, ustedes pueden obtener lo que es tensión, nivel de tensión, en estos lugares donde aparece B, pueden obtener una alimentación de 3.3 voltios, de 5 voltios, también tienen estos pines para los nodos de tierra, ground, y estos pines analógicos que son útiles para hacer mediciones. Bien, usted coloca de un pin acá a cierto lugar donde usted quiere medir del circuito y entonces el circuito envía un pulso acá con el que usted coloca información y puede hacer medición, por ejemplo, de nivel de tensión en cierto lugar. ¿Ok? Acá arriba también hay otros pines, bien, que son pines digitales que también son muy útiles para otras cosas. Bien. Entonces, en este caso lo que tenemos, en lo que corresponde al circuito en sí, es lo siguiente. Usted tiene una fuente de 5 voltios que viene acá y usted verá que aquí, esto que está acá, cuando yo me coloco aquí en estos puntitos, bien, cercano de esta línea roja, cuando yo me coloco solamente en uno de los puntitos, todos los puntos cercanos a esa línea roja se colocan como en color verde circulados. Lo que me quiere decir eso es que todos estos puntos están conectados eléctricamente, es decir, son un nodo en común. ¿Bien? Todo esto que está acá es un nodo en común. Y lo mismo pasa con la línea que está acá arriba. ¿Bien? Entonces la protoboard está diseñada de esa manera. Y acá abajo, en los otros puntitos que se encuentran acá abajo, es diferente. Es decir, ya los nodos no se encuentran de manera que usted lo vea así como en toda esta línea, sino que acá se encuentran de esta manera. Bien, visto desde la computadora, la pantalla, como aquí en este caso sería de forma vertical, o como están indicados por estos números. Sería el nodo número 1, nodo número 2, número 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente,
para esta columna que está acá, ¿bien? Y esta columna que está acá, tienen estas letras acá como para identificar la columna con estas letras F, G, H, I, J, y aquí están en la otra columna A, B, C, D, I, E. ¿Bien? Solo que, si bien, si ustedes se fijan, yo no puedo separar todo esto que está acá, que se me muestra así en color verde, está conectado eléctricamente, pero no está conectado con el que está acá, ¿bien? Con la siguiente fila, ¿bien? Solo está conectado esta fila, como está acá, toda esta columna de acá, pero no está conectada con la de acá, tampoco está con la de acá, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, de esta manera, donde usted mire que están esos círculos, bien, todos esos círculos es un nodo en común, todo eso es un nodo en común, y ese de acá, todo esto es un nodo en común, y este es otro nodo en común, ¿ok? De esa manera funciona la protocolo. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es lo siguiente. Pasamos los 5 voltios, bien, a esta línea en común. De esta línea en común, tomamos cierto pin, que es este que está acá, bien, y ese de acá viene acá y entra a lo que es un interruptor, que es esto que está acá, bien, ese es un interruptor, si se fijan, tiene acá un botón como de pasarlo de un lado a otro, bien, este interruptor lo que hace es lo siguiente: cuando el interruptor está en este modo, bien, en este modo el interruptor quiere decir que va de aquí a acá, bien, en este modo que está apagado, bien, de aquí a acá. Y lo que hacemos sencillamente en este caso, bueno, ahorita en este caso, lo que tenemos que lograr es encender el interruptor para que cuando nosotros encendamos el interruptor, la línea venga de esta manera por acá, pase por acá, pase la línea roja al interruptor y luego de la línea a la línea amarilla. La línea amarilla va a venir y se va a conectar a este nodo, y este nodo conecta con la resistencia. Bien, la resistencia se va a conectar después con el capacitor. Bien, si se fijan, todo este nodo está conectado, el pin del capacitor con el pin de la resistencia, entonces están en serie. Bien, y luego el otro pin del capacitor se conecta aquí en el nodo que va a tierra. Si ustedes se fijan, este de acá va a tierra otra vez, porque tierra es este de acá arriba, que está en negro. Bien, acá. De esta manera se cierra el circuito. Bien, voy a hacer el recorrido de nuevo. 5 voltios entran por acá, a esta línea, van por la línea roja, bien, luego se van por la línea anaranjada, circulan por la resistencia, luego por el capacitor, luego se van por esta línea en negro que va a tierra, y aquí termina en tierra. Bien, y el circuito se cierra aquí porque el negativo de los 5 voltios va a tierra. Bien, entonces así se cierra el circuito. Y esa es la configuración en que se empieza a cargar el capacitor. Es decir, cuando nosotros le damos clic al interruptor, se empieza a cargar el capacitor. Cuando nosotros cerramos el capacitor, lo que pasa es lo siguiente. Bien, va a venir la fuente que viene acá, ya no se va a quedar conectada dentro del circuito, sino que lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos el interruptor aquí, donde aparece el botón hacia el lado derecho, lo que está pasando es que esta línea anaranjada está conectada con la línea negra. Bien, cuando nosotros lo encendemos, está conectada con la línea roja. Entonces, cuando nosotros apagamos el interruptor, lo que va a pasar es que la línea anaranjada se va a conectar ahora con la línea negra, que va a venir directamente a tierra. Entonces, lo que va a pasar en el circuito es lo siguiente: va a estar conectado tierra aquí, bien, va a venirse a conectar aquí con la línea anaranjada, va a pasar por el resistor, por el capacitor y luego otra vez a tierra. Es decir que en el circuito ya no va a estar conectada lo que es la fuente, es decir, ya no vamos a conectar la fuente, y lo que provocamos es un corto acá, bien, de todo el circuito. Entonces, de esta manera vamos a descargar el sistema. ¿Ok? Para realizar las mediciones van a hacer lo siguiente: van a dar clic aquí donde dice código. Bien, se les va a mostrar aquí, todo esto es el código que utiliza Arduino para realizar la medición, ¿ok? Pero este código no lo van a modificar para nada, ¿bien? Queda prohibido modificar el código, ¿bien? Porque si ustedes lo modifican, les van a salir por la banana las mediciones.
Bien, ahora van a darle clic acá abajo donde dice monitor serie para que se les muestre acá una pantalla donde les van a aparecer las mediciones. Y otra cosa más que deben mostrar es el serial plotter, que es en esta ventanita que está acá. Bien, también en la guía aparecen los pasos de cómo obtener todo esto. Entonces acá en la ventanita se le da clic acá y se les va a mostrar este gráfico, bien, o estas coordenadas o este plano de coordenadas donde usted va a poder observar el gráfico de los puntos, ¿ok? Entonces, usted debe colocar todo esto de esta manera, para, como preparar el sistema para realizar la medición, ¿bien? Entonces, para poder medir, usted tiene que empezar la simulación, dando clic aquí donde dice iniciar simulación, ¿ok? Cuando inicie la simulación, usted va a observar que aparece un tiempo acá que dice hora de simulador. Bien, lo que le indica acá es el tiempo de la simulación, que normalmente no es igual al tiempo de la vida real, porque a veces este tiempo va más lento, ¿ok? Porque tiene que ver con la compilación y su procesador de la computadora. Entonces, cuando usted inicia la simulación, va a empezar el tiempo y tiene que empezar a medir. Pero para empezar a medir, el programa no va a empezar a medir hasta que usted encienda el interruptor, es decir, cuando usted empieza a cargar el capacitor. Es decir, que si usted no empieza a cargar el capacitor, nunca va a tomar mediciones. Entonces, para eso, lo que mide el voltaje del capacitor es esta línea que está acá en anaranjado, si se fijan, va directo a uno de los pines del capacitor. Se me olvidó mencionarles eso. Entonces va directo a uno de los pines del capacitor y ahí mide lo que es el nivel de tensión. Por lo general deben colocar siempre estos pines en un lugar donde puedan medir respecto a tierra. Entonces, si ustedes quieren medir el capacitor, tienen que colocar el capacitor a tierra, uno de los pines, y el otro pin del capacitor a donde va a medir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la referencia es tierra, entonces debe colocar el otro pin a tierra de forma de que este de acá sea el valor positivo de la terminal y el tierra valor negativo, ¿bien? De la tensión del capacitor. ¿Ok? Entonces, para empezar a medir, deben darle clic aquí al interruptor. Solamente le dan clic, así, y el capacitor se empieza a cargar. Van a poder observar que aquí aparece esto que dice carga, ¿bien? Con estas llaves, y estos son los datos, donde la primera columna corresponde al tiempo y la segunda columna corresponde al nivel de tensión. Al mismo tiempo va a observar que aquí al lado derecho, donde se debe mostrar el gráfico, se le va a mostrar cómo va graficándose cada uno de los puntos en vivo, ¿verdad? Aquí. Y van a poder observar la curva que tiene la carga de un capacitor. Van a esperar que se cargue el capacitor, que es cuando adquieres los 5 voltios de la fuente, para colocarlo en descarga dando clic otra vez al interruptor. ¿Bien? Y se empieza a descargar. Y lo van a observar aquí en la curva característica de la carga y descarga de un capacitor. ¿Bien? Y otra vez van a esperar que el capacitor se descargue, que va a ser cuando el nivel de tensión, que es la segunda columna, llegue a cero. Bien. Entonces, cuando llegue a cero, ese nivel de tensión, ustedes le van a dar clic otra vez al interruptor, por ejemplo, de esta manera. Ok. Le dan clic y rápidamente detienen la simulación. Cuando detengan la simulación, van a poder observar sus datos de carga, que son estos que están aquí, y sus datos de descarga, que son estos que están aquí. Bien. Hasta acá. Bien. Entonces, solo fijarse en una cosita de cómo están escritos los datos acá. Si se fijan, están escritos con llaves, como cuando usted escribe datos en matemáticas. Entonces, lo que va a hacer es simplemente agarrar esos datos, bien, de carga, y los va a copiar y pegar. Entonces, este caso sería hasta aquí. Bien. Y para copiar los datos de acá no le puede dar control B. Bien. Aquí en Tinkercad no se permite hacer eso por alguna razón. Y lo que tiene que hacer es copiar y pegar. O sea, copiar directamente dando clic derecho al mouse, dándole copiar. Y se lo llevan a matemáticas. Bien, para colocarlos
en una variable de esta manera. Aquí se le puede dar control B. Bien, de esta manera ustedes obtienen los datos. Bien, y lo que tienen que fijarse acá es que tienen que eliminar los datos, los últimos datos donde se repite ese 0. Por ejemplo, si se fijan acá, voy a eliminar estos datos donde ya tengo varios ceros. ¿Ok? Solo ocupo el último dato donde ya aparece el 0. Bien, y ya tienen aquí los datos de lo que sería la carga, ¿va? La carga del capacitor. Bien, entonces le vamos a dar aquí Enter y ya tenemos los datos acá. Hacen lo mismo con los datos de descarga. Entonces le dan copiar y pegar a todo esto. Recuerden que deben darle clic derecho para darle copiar, ¿verdad? Porque no se puede con control B. Le damos control B y listo. Bien, vamos a eliminar los que ya tienen varios ceros. Entonces en este caso sería aquí, ¿verdad? Bien. Ya tenemos los datos de carga y descarga y simplemente tienen que seguir después el procedimiento para los tratamientos de datos. ¿Ok? Y a este serial plotter que está acá, a este gráfico, deben darle una captura o un recorte. Yo preferiría que hicieran un recorte porque con un recorte vienen ustedes y simplemente hacen el recorte de esto que está acá. ¿Ok? Y ya tienen el recorte. Bien. Y en matemáticas lo pueden pegar directamente, creo, de esta manera. Bien. Con control B directamente acá, como una imagen. Bien. Eso sería la parte de la medición. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con este procedimiento? ¿Cómo se va a hacer la medición? Pues está bien claro. Sí, ¿verdad? Solo recuerden, ¿verdad? Que no deben modificar nada más, solamente estos valores de la resistencia, de tal manera que aquí les aparezca el código de colores que dice la guía, y acá el valor de capacitancia, de tal manera que cuando multiplique la capacitancia por el resistor, debe dar 5 segundos, ¿verdad? Que es el valor de tau que se espera. Y lo van a observar aquí en sus datos, por ejemplo, 5 segundos por 5 sería 25, entonces más o menos en 25 segundos ya está casi cargado el capacitor, si se fijan. Bien, está en 4.97, que es casi 5. Bien, entonces todos estos segundos que pasan de más son para llegar al verdadero valor de carga, ¿verdad? Porque no es necesariamente que carga en los 5 de ese estado, sino que es como un aproximado. Bien. Entonces, una vez terminado esta simulación, deben irse con la siguiente simulación. La siguiente simulación es este otro enlace que es para configuraciones en paralelo. Entonces usted viene, le da clic acá, copia, pega y se va a ver otra simulación. Bien, que es esta que está acá. ¿Ok? Entonces ustedes le van a dar clic aquí a copiar y pegar para esta simulación. En mi caso, como es mi cuenta, yo la puedo modificar, no la puedo copiar y pegar porque ya la tengo en mi cuenta. Y la trabajan, ¿verdad? Solo que en este caso sí no van a modificar nada de nada, ni los capacitores ni los resistores. Bien, solo van a ir a medir. Entonces voy a mostrarles acá. Vienen ustedes, entran, copian y pegan su enlace, lo abren después, ¿verdad? Para modificar, como modificar, ¿verdad? Pero no es que van a modificar, sino que ustedes van a entrar para simularlo. ¿Por qué tienen que entrar para simularlo? Porque en la página anterior no se les va a mostrar estos que son los datos. Bien, que son el dato que tiene la capacitancia, que dice que los capacitores que están acá, ambos tienen la misma capacitancia. Eso es lo que me dice esta información. Y que el resistor tiene un valor de 0.25 megaohmios. Recordar que megaohmios es por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces se tiene aquí, si se fijan, los dos capacitores en paralelo, ¿ok? Y se tiene el mismo circuito que antes, ¿verdad? Lo único que se ha agregado es el capacitor en paralelo. Y los dos capacitores tienen la misma capacitancia. Entonces, lo único que va a hacer es simplemente ir a medir, va a colocar el código para que se le muestre acá la opción de colocar el monitor en serie. Abre aquí el serial plotter y le da clic acá para iniciar la simulación. Bien, espera que inicie la simulación, le da clic después al botón
del interruptor para empezar la carga. En este caso estaba ya en modo carga, por eso empezó en descarga, pero hay que empezarlo en modo carga. Entonces vamos a esperar ahorita que se descargue todo. Bien, ya está aquí. Y entonces empezamos a cargar. Ya. Y es lo mismo que van a realizar en este experimento, solo que en este experimento, para esta configuración, no van a necesitar realizar la parte de descarga. Solo se le van a pedir tratamiento de datos para la parte de carga. Porque de esta configuración, lo único que se pide es que usted encuentre la capacitancia equivalente de estos dos capacitores en paralelo. Entonces usted espera que termine la carga del capacitor, ¿ok? Que va a ser cuando llegue a los 5 voltios de entrada, ¿ok? De esta manera, y detiene la simulación porque solamente ocupa los datos de carga, como dice la guía. Entonces viene usted y copia los datos que están aquí. Bien. Nos coloca una variable aquí en matemáticas. Bien. En este caso le podemos llamar, a ver, datos de carga, capacitores en paralelo. Y agrega los datos. Bien, en este caso no se copiaron los datos porque le di control C, que es copiar aquí. Que darle clic derecho para copiar y ahora sí, ¿ok? Bien. Y todo el último dato que tiene ese error. Bien. Listo, ya tengo mis 3 datos que ocupo para el experimento. Bien, estos primeros 2 son para la configuración de un solo capacitor y este para la configuración de 2 capacitores en paralelo. Es lo único que tiene que hacer en esta simulación. Bien, ¿tiene alguna pregunta? Está sencillo, ¿verdad? Lo único que tienen que tener cuidado es no modificar nada de lo que está ahí en el circuito y no modificar para nada lo que está aquí, el código, ¿bien? Porque si modifican algo del código o algo del circuito, las mediciones pueden que les salgan equivocadas. Ahora bien, deben tomar nota, perdón, deben tomar nota de lo que es esto que está acá, ¿bien? Porque esto les va a servir en el cuestionario al final, ¿bien? De que la capacitancia son las mismas y de que el valor de la resistencia es esto que está acá, ¿bien? Les va a servir porque usted debe conocer el valor de la resistencia para encontrar la capacitancia equivalente, ¿verdad? Porque recordará que en los lineamientos, volviendo acá, aparece esta ecuación. Usted debe conocer el valor de R y el valor de tau lo conoce por el ajuste que hace, ¿bien? Entonces, este le debe dar muy cercano a 5 y este valor sería el que aparece ahí en la simulación, este de aquí, y encuentra a C equivalente despejando, ¿bien? Y luego, volviendo aquí, el cuestionario, les va a aparecer una pregunta respecto a eso que está acá, a esto de que está acá, que usted tiene que saber que los capacitores tienen la misma capacitancia. Entonces voy a mostrarles o explicarles qué se espera que ustedes logren con las preguntas que están acá, ¿bien? La primera pregunta dice, encuentre qué porcentaje de carga máxima alcanza un capacitor en tiempos dados por múltiplos enteros de tau, desde tau hasta 5 tau, ¿bien? Entonces dice, de acuerdo a esto, ¿por qué se dice que la constante tau es la que determina en cuánto tiempo se carga un capacitor? ¿Ok? Entonces usted tiene que venir y sencillamente va a agarrar la ecuación de carga de un capacitor, que es la que se muestra aquí en la guía, a ver, esta que está acá, ¿bien? Tiene voltaje de un capacitor, el voltaje de entrada. Lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que se le pide es un porcentaje del voltaje de carga respecto al voltaje total que va a tener el capacitor. Entonces lo que usted va a encontrar es esto que está acá multiplicado por 100 cuando este tau de aquí sea, digamos, ¿cómo se puede decir? Un tau, cuando tengamos 5 tau, perdón, no es así. Usted va a encontrar
término que está acá, todo esto de expresión, bien, sustituyendo en T, lo va a sustituir por tau, por 2 tau, por 3 tau, por 4 tau y por 5 tau. Bien, entonces va a tener 5 cálculos y a cada uno de esos cálculos le va a multiplicar por 100. De esa manera usted va a obtener cuánto es el porcentaje del capacitor que se carga en un tiempo igual a un tau, en un tiempo igual a 2 tau, en un tiempo igual a 3 tau y así sucesivamente hasta llegar a los 5 tau. De esa manera usted va a observar que cuando llegue a los 5 tau va a tener un porcentaje muy cercano al 100%. Por eso que les decía que es una aproximación. Y ustedes contestan la última pregunta que dice ahí, de que por qué se dice que la constante tau es la que determina en cuánto tiempo se carga un capacitor. Porque en 5 tau, la respuesta es que en 5 tau se carga un capacitor. Entonces, el tau me dice qué tan rápido se carga un capacitor o qué tan lento se carga un capacitor. Bien. En la pregunta número 2, se dice, de los datos medidos y los resultados obtenidos, ¿cómo se comporta el voltaje del resistor y del capacitor durante la carga para ambas configuraciones simuladas? Entonces, usted siempre aquí solamente tiene que fijarse en la curva característica que tiene la carga del capacitor, bien, para contestar esta pregunta, y cómo sería el voltaje del resistor en ese mismo proceso, ¿verdad? Luego se le hace la misma pregunta en el sentido de que ahora lo va a hacer para cuando se descarga, bien. Cuando se descarga, cómo se comporta el voltaje del capacitor y cómo se comporta el voltaje del resistor. Bien. En la número 4, cómo se comparan entre sí los valores de tau para un solo capacitor durante la carga y la descarga. ¿Por qué es esto así? Entonces, lo que va a esperar aquí es que tanto para el proceso de carga como el proceso de descarga, el valor de tau que obtenga debe ser el mismo, ¿verdad? Porque el tiempo de carga tiene que ser igual al mismo tiempo de descarga, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa así. ¿Por qué son así? ¿Por qué van a ser iguales? Es porque el tiempo de carga tiene que ser igual al mismo tiempo de descarga. Esa es la respuesta. Pregunta número 5. Investigue cómo obtener el equivalente tanto en serie como en paralelo de varios capacitores. Eso tiene que investigarlo. También se encuentra en su libro de texto del Wagner. 6. Utilizando la capacitancia equivalente que encontró en la parte B, es decir, esto que está acá, bien, dice, y utilizando la relación entre los dos capacitores C1 y C2 que se le provee en la simulación, es esto que está aquí, la relación me dice que C1 es igual a C2, eso me está diciendo esto de aquí. Entonces encuentra el valor de cada uno de estos capacitores, ¿ok? Usted sabe cuál es la capacitancia equivalente, cuál es el valor de la capacitancia, sabe que la capacitancia C1 es igual a la capacitancia C2 y también sabe cómo se encuentra la capacitancia de una configuración que está en paralelo porque ya lo puso en la pregunta número 5. Entonces, sabiendo estas tres cosas, usted debe encontrar la capacitancia C1 y C2, ¿ok? Debe demostrarlo, ¿verdad? Que es quién es C1 y C2. No vaya simplemente a colocar aquí, darle clic para ver cuál es la capacitancia. Debe demostrar cuáles son los valores. Pregunta número 7. De acuerdo a su investigación de la pregunta anterior, si para la parte B se hubiera utilizado solo un capacitor, solo uno de los capacitores en vez de ambos, el valor de tau habría sido mayor o menor. Bien, si se hubieran utilizado los mismos dos, pero en serie, ¿hubieran cambiado el valor de tau o no hubiera cambiado? Entonces, para contestar esa pregunta, usted tiene que saber que tau es igual a R por C, ¿verdad? Entonces, usted tiene que R no va a cambiar, pero el valor de las capacitancias pueden cambiar. Es decir, usted tiene un capacitor, puede tener un valor de capacitancia. Si tiene dos en paralelo, puede tener un valor de capacitancia. Y si tiene en serie, puede tener otro valor de capacitancia. Entonces, puede tener valores de tau diferentes. Pero la pregunta dice que si será el valor de tau mayor o menor que el que tenía cuando tiene la configuración que están aquí en paralelo. Bien, entonces parte de su investigación le va a dar información de cómo analizar esa pregunta número 7. La pregunta número 8 dice, de acuerdo a su respuesta en la pregunta anterior, ¿cómo sería el valor de tau si se conectaran más capacitores en paralelo? Y si se conectaran en serie, ¿cómo cambiaría el valor de tau? ¿Sería mayor o menor? Bien, entonces
Esta otra pregunta que va en el mismo análisis de la pregunta número 7. Bien. Pregunta número 9. Se les pregunta que cómo cambiaría si acaso el valor de tau, cómo cambiaría si acaso el valor de tau en el circuito RC se hubiera conectado una fuente de 3.3 voltios en vez de 5 voltios. Bien. ¿Cambiaría este valor de tau? Cambiaría el valor de tau si yo en vez de conectar una fuente de 5 voltios conecto una de 3.3. Bien, usted de acuerdo a lo que sabe del marco teórico debe contestar a esta pregunta. Pregunta número 10. Dice, imagínese que el capacitor hubiera pasado a descargarse a los 3 voltios en vez de los 5. Es decir, normalmente descargamos el capacitor cuando está totalmente cargado. Pero imagínese que usted viene y llega el capacitor a 3 voltios y de un solo coloca ahí el botón para el interruptor para que se descargue. Entonces la pregunta es, ¿en qué cambiaría la curva de descarga? Hay un cambio en la curva de descarga cuando pasa esto. Bien, y contesta usted su pregunta de acuerdo a lo que observa gráficamente. Bien, si usted quiere, puede hacer la simulación de este problema y verá cómo contestar también a esta pregunta. Bien, entonces eso sería todo. Bien, recordar de que no solamente hay que hacer cálculos, también hay que analizarlos y hay que concluir respecto a ellos. Por ejemplo, ¿qué conclusiones esperan que ustedes coloquen en su informe? Primero, ustedes coloquen cuál es la capacitancia equivalente que obtuvieron para la configuración en paralelo. ¿Bien? Eso es uno. ¿Y cuál es el valor de esas? O sea, reportar cuál es el valor que obtienen para esta capacitancia con su respectiva incertidumbre. ¿Bien? Tienen que recordar cómo sacar incertidumbres también para este valor de C equivalente. Bien, si usted despeja para acá, sería tau entre R, ¿verdad? Y R no tiene incertidumbre, porque RCA se lo damos como constante. Pero este tau, como viene de un ajuste, va a tener una incertidumbre. Entonces debe propagar la incertidumbre que tiene este para obtener la incertidumbre de este. Bien. ¿Qué más esperan las conclusiones? Que usted diga cómo es el comportamiento de la carga y descarga de un capacitor. Bien. O que verificaron que la carga de descarga de un capacitor se produce cuando ha pasado mínimo 5 veces la constante de relajación, bien, del sistema. O, por ejemplo, también pueden colocar, se determinó la constante de relajación para la carga y descarga del sistema porque tiene un valor de tanto, bien, y lo reportan con las unidades correspondientes. Entonces, ese tipo de cosas espera que ustedes coloquen en sus conclusiones. Bien, entonces, eso sería todo por parte de la práctica. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, tienen que estar pendientes, ¿verdad? Porque todavía no se ha subido toda esta información en el campus, pero hoy les voy a hacer la subida de lo que es esta guía que les mostré, los lineamientos y el enlace que les corresponde copiar y pegar para trabajar a ustedes, ¿verdad? Recordar, van a trabajar en grupos de 5 o 6 en algunos casos, ¿verdad? Los grupos ya están armados y lo que tienen que subir al campus va a ser simplemente el PDF de su informe. Bien, lo van a subir una persona del grupo, solo una persona del grupo lo va a subir al campus en el espacio que corresponde y al correo me van a enviar el correspondiente archivo NB. Y recordar que deben realizar el informe en su totalidad en matemáticas, ¿verdad? Tienen que aprender a trabajar en matemáticas las partes de redacciones. Bien, listo. Bien, si no hay alguna otra pregunta o duda, terminaríamos la reunión por aquí el día de hoy y nos veríamos hasta después de vacaciones. ¿Ok? La práctica, eso sí, se me olvida decirles que para cuando les va a quedar, la entrega va a ser para después de Semana Santa, es decir, tienen una semana y un día más, ¿verdad? Siempre. Entonces, en el caso de ustedes, sería para el viernes, pero el viernes de la semana que viene después de Semana Santa. ¿Ok? Es decir, como si cuentan la Semana Santa, tendrían como 2 semanas más 2 días para realizar la práctica, para realizar su informe. Bien. ¿Les parece? Sí, listo. Está bien. Muy bien, entonces con eso terminaríamos el día de hoy.
Espero tengan también unas buenas vacaciones y mucha suerte en sus clases. Gracias, instructor. Gracias, Lee. Gracias.